Good afternoon, everyone, and welcome to this fifth session of Code Switch, Turning on Language Research Education. Thank you very much for joining us today. To those of you that just arrived here at Zoom, or those of you watching from YouTube, Code Switch is a space created by Licenciatura en Bilingüismo con énfasis en inglés with a twofold purpose. On the one hand, we intend to kind of like switch out from our typical duties, endeavors, or activities related to teaching and learning, so that we come here and reunite around interesting and new and different ideas that are being explored in our discipline. Also, Code Switch implies kind of like giving research a different point of access. That is to say, we are very interested in making research appealing to others, to those that have not been very familiar with it, that have not yet come into contact with it, and that might become maybe interested because of being here and attending and paying attention. So that's kind of like the purpose of this space. Once again, welcome. Today we have a special guest joining us from Tunja, Professor John Eduardo Mosquera. Let me introduce him right away here. I have this information. Just one second. Professor Mosquera is joining us again from Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. He holds a bachelor's and master's degrees in English language teaching, both from Universidad Surcolombiana. Currently, he's finishing his second master's degree in learning and teaching processes at the Universidad Pontificia Bolivariana in Colombia. Professor Mosquera Perez belongs to the research groups APRENAP and Literacies in Second Languages project. His research interests revolve around language assessment, language teacher identity, teacher professional development, English as an international lingua franca, and critical discourse analysis. In addition, he's an active presenter at national and international academic events focused on his areas of research. We are very pleased and delighted to have you here, Professor Mosquera. Very welcome once again. Thank you for joining us, for taking the time at the end of the day for doing this. And we welcome your session called CLIL in Colombia, Challenges and Opportunities. The floor is yours. Professor, thank you so much. It is an honor again to be here with all of you. And before I continue talking, I would like to mention that I really feel like really honored to be sharing this space, my thoughts, my insights, because as I was saying some minutes ago, is kind of like an innovative like a space in which we can share our ideas about research. So thank you so much. Básicamente, la sesión, bueno, que vamos a desarrollar el día de hoy se llama CLIL en Colombia, Challenges and Opportunities, y este es justamente el título de uno de mis más recientes artículos. Sin embargo, me gustaría abrir un poco más también el scope, como el enfoque que vamos a tratar aquí en la sesión. Y me gustaría hablar un poco en general de cómo ha sido el proceso investigativo para llegar a esos productos, porque también sé que es lo que se busca en parte con este tipo de espacios, y también es básicamente empezar como a demistificar un poco todo ese proceso de formalismo, de estructuración que gira en torno a la parte investigativa, a la investigación. Muchas gracias. En este momento, como su merced dijo, yo soy un profesor, un formador de docentes en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, Boyacá. Y el estar aquí ha sido una oportunidad muy interesante porque es básicamente el producto de una trayectoria que yo venía desarrollando ya desde hace cierto tiempo. Como su merced lo dijo, yo tengo una maestría en didáctica del inglés, estoy finalizando otra en procesos de aprendizaje y enseñanza en segundas lenguas. Y una de las cosas que me ha quedado de estos procesos de formación a nivel posgradual es que la investigación definitivamente es uno de esos quehaceres que todos los profesores deberíamos desarrollar, porque abre muchas puertas a nivel nacional o internacional, porque nos brinda la oportunidad de acceder a estudios también superiores, como lo son el tipo de formación doctoral, como son los procesos de diseminación de conocimiento y de información a través de conferencias, a través de ponencias. Y ha sido un proceso interesante. Durante los meses de julio a septiembre, prácticamente por mes, se han publicado algunos de los artículos que yo he venido trabajando desde hace un tiempo, y todos esos son como mi scholarship. Por ejemplo, el que principalmente vamos a tratar aquí se llama CLIL en Colombia y tiene que ver con Content and Language e Integrated Learning, pero tengo otro que tiene que ver con Teacher's Identity, hay otro que tiene que ver con los discursos hegemónicos y contrahegemónicos en el campo de ELT,
Y hay otro que es una invitación abierta que se hace para traspasar esos modelos binarios, como lo son, por ejemplo, el English as a Foreign Language y el English as a Second Language, para llegar a lo que se conoce como el English as a Lingua Franca o los Englishes. Pero bueno, antes de que nos metamos un poquito más con eso, quisiera contarles cómo ha sido este proceso de investigación en general. Uh, yo soy de Neiva William y yo estudié mi licenciatura con énfasis en lenguas extranjeras e inglés desde los años 2009 hasta el año 2013. Me gradué más o menos con 20 años de edad y durante 4 años estuve trabajando en instituciones educativas públicas del Huila, pero llegó un punto en el que sentí que mis prácticas se habían estancado, todo el tiempo eran exactamente igual y todos los años estaba enseñando el verbo to be, estaba enseñando, for example, the pronoun, the possessives, adjectives, y de ahí no pasaba. Más o menos para el año 2018, cuando ya tenía unos 24 o 25 años de edad, decido continuar con mi formación a nivel posgradual y en ese entonces tomo la decisión de empezar a estudiar la maestría en didáctica del inglés de la Universidad Surcolombiana. Esta es una historia muy interesante porque antes de empezar este programa de formación posgradual, yo tenía todo el tiempo en la cabeza el objetivo de irme para Estados Unidos para hacer mi maestría en TESOL, justamente allá, que es The Teaching of English to Speakers of Other Languages. Sin embargo, con el tiempo me he venido dando cuenta de que la parte de TESOL es como un poco más hacia la derecha, es mejorar esos enfoques, esos métodos para mejorar el inglés, pero hoy en día está sucediendo algo muy interesante y es que, por ejemplo, todos esos académicos que están en los programas de maestría en Colombia, como lo son, por ejemplo, la profesora Carmen Elena Guerrero, el profesor, por ejemplo, Álvaro Polo de la Universidad Distrital, el profesor John Jairo Biafara de la Universidad de la UPTC de aquí, de Tunja, bueno, en este momento él se fue a vivir de todo Estados Unidos, ya no está acá, la profesora Berta Ramos, el profesor José Aldemar Álvarez, por ejemplo, el profesor Raúl Alberto Mora, Diego Macías y muchos otros que son muy activos en el campo. Ellos forman parte de una cosa que se llama The Global South, que es el sur global. Y este sur global son todas las epistemologías, todas estas visiones nuestras que han sido históricamente marginadas y que hoy en día están haciendo una puja. They are trying to push, for example, those ideologies, como esas perspectivas que durante muchos años han sido impuestas en términos de investigación. Hay una cosa muy interesante y es que, bueno, esto lo hablaba con mis estudiantes de lingüística aplicada en las clases, y es que en distintas partes de Colombia se pueden también notar las distintas líneas de investigación que las personas han venido trabajando y han venido nutriendo. Por ejemplo, en la capital, en Bogotá, ellos trabajan y especialmente en el doctorado con énfasis en IELTS, que es uno de los únicos que ofrecen en ese campo a nivel nacional. El profesor Harold Castañeda y la profesora Carmen Elena Guerrero, por ejemplo, ellos trabajan mucho lo que tiene que ver con identidad y poder y con también con la diseminación de ideologías colonialistas en los documentos, en los language policies. Por ejemplo, en Tunja se trabaja mucho la parte de interculturalidad y multiculturalidad, y así sucede en varias partes de Colombia. Entonces, cuando yo empiezo estos estudios de maestría, la verdad fue algo muy irónico porque yo había comentado que no quería hacer mi maestría en Colombia y por razones de la vida terminé haciéndola aquí, justamente en el Huila, que es el sitio del cual yo provengo. Empiezo a estar en contacto con esas teorías, con esos conocimientos y me cambia la perspectiva a mí en términos de investigación. Uno de los profesores que quizá más influyó en todo este proceso fue el profesor José Aldemar Álvarez. Él es el director del doctorado en educación con énfasis en ELC y ese doctorado tiene una línea muy fuerte de interculturalidad en la Universidad del Valle. Es uno de los únicos 3 con la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional que ofrecen ese doctorado en el área de nosotros. Y cuando conozco a este profesor, debido a la movilidad profesoral, porque a la maestría ya los prestaban las universidades para que ellos fueran a instruirnos, a hablarnos de investigación y nos dictaban las cátedras, el profesor empieza a hablarnos acerca de multimodality, que era una de las áreas que él estaba trabajando en ese entonces, la multimodalidad y social semiotics, la semiótica social. Cuando yo distingo a este profesor, yo empiezo a entender cuáles son las implicaciones y cuál es el impacto que tiene hacer investigación a nivel profesional y a nivel académico. Uno, a nivel profesional. Gracias a esto es que, bueno, he podido llegar a ser un formador de docentes hoy en día. Me ha abierto las puertas para trabajar en licenciatura a nivel universitario. A nivel de conferencias de diseminación de conocimiento, por ejemplo, me ha permitido también ser conferencista a nivel nacional e internacional. Y hoy estoy haciendo la conversación que tenemos aquí en español porque me siento un poco más cómodo hablando de esta temática en esta lengua, pero se han dado las oportunidades de estar en varios eventos a nivel de Colombia y a nivel del exterior también. Y gracias a eso, pues también se han hecho contribuciones a nivel de conocimiento en algunas distintas revistas académicas del país, como lo son, por ejemplo, Profile de la Universidad Nacional, ICLA de la Universidad de Antioquia, GIS de la Universidad Única en Bogotá y el Etagua, que es una revista local de aquí de la UPTC que nosotros tenemos.
Desde ese momento para acá, más o menos desde el 2018, 2019, me he encontrado altamente motivado con la parte investigativa. Y gracias a esas experiencias he podido también desarrollar y afinar mis propias líneas de investigación. Y como lo mencionaba el profesor Juan Manuel, yo tengo unas líneas de investigación muy marcadas, las cuales son, por ejemplo, English as a lingua franca, Teacher's Identity, Critical Discourse Analysis, Critical Literacy. Y ha sido un proceso muy interesante en el sentido de que parte de la investigación también es innovar. Por ejemplo, una de las investigaciones a las cuales le tengo mucho cariño se llama justamente EFL Teachers Professional Identity, a Narrative Study with Colombian Graduate Students. Porque lo que nosotros buscamos hacer en términos de investigación a nivel nacional y más específicamente en el campo de ELT, que es English Language Teaching, es hacer cosas que no se hayan hecho, es decir, es ir expandiendo ese campo de conocimiento, esa área de conocimiento, para que posiblemente otros investigadores, otros pre-service teachers u otros profesores en servicio puedan nutrirse también y puedan continuar renovando sus prácticas pedagógicas a través de esta información que se ha sistematizado a través de lo que es la investigación. En este momento tengo varios intereses investigativos. Estamos trabajando, por ejemplo, con algunos profesores del Huila y con algunos aquí de la UPTC en Language Ideologies, English Preferences and Language Ideologies, y también mucho con Word English y con English as a Lingua Franca. Y ese es uno de los artículos que justamente, bueno, fue publicado más o menos hace agosto, en el cual se hace una invitación a que nosotros en el campo de ELC hoy en día empecemos a ser un poco más consciente también a las personas, a la gente en general, de que a pesar de que por muchos años nosotros hemos estado colonizados en todo el sentido de la palabra en el campo de ELC, que es, por ejemplo, a través de textbooks, a través de los audios, por ejemplo, a través de los materiales, afuera, en el contexto internacional, hay muchos acentos, muchos dialectos, y no es una obligación aprenderlos o estar en contacto permanentemente con ellos, pero sí es bueno que nosotros seamos conscientes de su existencia. De acuerdo al profesor Nuna en el año 2001, por ejemplo, él dijo a través de un artículo que el inglés es la lengua franca porque es la lengua más utilizada para publicaciones académicas y en contextos informales también, y es verdad. Cuando uno, por ejemplo, viaja a Europa, pues uno nota que mucha gente se comunica en esta lengua, pero lo hacen con un acento muy particular, muy distinto. German English, por ejemplo, French English, debido a la lengua nativa. Y aunque antiguamente se consideraba que era una interferencia desde el campo de Second Language Acquisition, hoy en día hay una perspectiva mucho más abierta y se piensa que son simplemente variedades de la lengua, porque incluso nosotros aquí a nivel de Colombia tenemos un tipo de inglés que es el creol en San Andrés. Justamente que ya estaba tratando esto con mis estudiantes y desarrollamos una lectura. El creol, bueno, originalmente fue un pidgin, que fue cuando se dio la época del esclavismo, los esclavistas y los esclavos. Estos esclavos tomaban la lengua, pues, entre comillas, no suena feo, pero así lo trataban ellos de sus amos, y empezaban a tomar palabras, empezaban a formar cadenas lingüísticas para poderse comunicar entre sí cuando sus lenguas eran distintas. Cuando los niños empezaron a nacer en esas comunidades, ya se consolidó como un creol. Y es impresionante que en San Andrés, por ejemplo, hoy en día ellos sigan hablando esta lengua y nosotros vamos allá a hacer turismo. Y cuando ellos quieren establecer una relación mucho más íntima, sin que nosotros los foráneos, los turistas entendamos, ellos utilizan su creol y aparte de esto también entienden el estándar English. Entonces, eso nos lleva a la siguiente situación. En el artículo que publiqué ahorita en septiembre, justamente hace unos 15, 20 días más o menos, yo hago un análisis a partir del análisis crítico del discurso y la literacidad crítica sobre los distintos discursos hegemónicos que han permeado IELTS en Colombia durante muchos años y encontré algunos campos de acción en específico. Por ejemplo, antiguamente no se trataba mucho la parte de la cultura profunda ni los aspectos socioculturales que quejaban a la sociedad colombiana. Los textbooks, por ejemplo, también mostraban una versión muy idealizada de lo que es la vida en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, pero hoy en día también se está trabajando mucho más la parte de material design. Incluso la profesora Berta Ramos, que es una investigadora de la UPTC, tiene muchos trabajos en ese campo de interculturalidad crítica y también de material design, y también he visto que se trabaja mucho, muy fuertemente en el departamento de Antioquia, por ejemplo. Ahora hay una chica ella se llama Maureen Aguirre, publicó justamente en ICALA y habla acerca de coloniality y también Afro-American Students and Indigenous Populations. Entonces, eso nos lleva a otra situación. Mientras que antiguamente el campo del inglés había estado un poco colonizado por esa visión tan perfeccionista y tan estandarizada de lo que es el conocimiento en sí,
porque todos esos modelos, todas esas estrategias, por ejemplo, habían sido importadas y habían sido aplicadas ciegamente en el contexto colombiano, como lo es, por ejemplo, el marco común europeo para de referencia para la enseñanza de lenguas. Hoy en día lo que se está haciendo es buscar iniciativas que sean más originales y que sean también más context sensitive, que sean más sensibles al contexto de nosotros para nosotros. Una cosa que me llama mucho la atención, muy poderosamente, es que, bueno, primero que todo, se están desarrollando demasiados estudios sobre el campo de interculturalidad. Incluso con unos investigadores de la surcolombiana, de Neiva Huila, de donde soy yo, estamos trabajando en un proyecto de eso y estamos finalizando también un artículo sobre la demistificación de los procesos interculturales y la investigación en el campo de interculturalidad. Y otro de los aspectos que está ganando mucha fuerza es la incorporación de las cosmogonías indígenas en el campo de ELT. ¿Cómo mejorar los procesos para esta comunidad desde la enseñanza del inglés? Tan fuerte ha sido el proceso que incluso la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Sucre, tres universidades públicas a nivel nacional, ellos crearon una cosa que se llama la red polidiversa. Y esa red polidiversa se encarga de hacer, bueno, de formar semilleros de investigación y hacer investigaciones acerca de las características culturales de las comunidades culturales originarias, así como de, por ejemplo, su lengua y de muchos aspectos identitarios y comunitarios en sí. Entonces, esto nos lleva nuevamente a la siguiente situación. Mientras que antiguamente se podía pensar que el campo ELT en Colombia estaba un poco colonizado por todos esos factores que hemos tratado, hoy en día nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la psicología social han estado influenciando el campo de la enseñanza del inglés indirectamente y también los giros, por ejemplo, sociales, multiculturales, multilingües, el giro narrativo y el giro decolonial. Y mientras que antiguamente aceptábamos todo de forma impuesta y lo aplicábamos ciegamente, bueno, y también por tantas leyes y tantas cosas que existen, hoy en día básicamente desde la investigación y la academia no se está más candentero y se buscan realizar diferentes iniciativas que permitan visibilizar esas epistemologías del sur que durante mucho tiempo habían estado siendo marginadas, pero que curiosamente hoy en día están ganando mucha fuerza. En este orden de ideas, por ejemplo, es posible afirmar que hoy en día la identidad profesional docente es un campo que se trabaja muy fuertemente en el área de lingüística aplicada y de IELTS para ser más específico. Este de CLIL es uno de los campos emergentes, pero no hay mucha investigación en esta área. La interculturalidad crítica sí es, bueno, un área que ha venido también ganando reconocimiento junto con la teoría de las pedagogías de colonial, porque de hecho ICALA pues tuvo un special issue que fue el de septiembre y únicamente dedicaba a pedagogías y a pensamiento de colonial. Entonces, es muy interesante porque Matsuda, por ejemplo, en el año 2012, en un libro que ella tiene que se llama English as an International Language, ella mencionaba que nosotros somos un país exonormativo, y es verdad, un país exonormativo porque la lengua original de nosotros es la castellana, pero mucho antes de eso había unas lenguas de comunidades culturales originarias y nosotros las hemos venido desplazando. El español es la lengua oficial, por así decirlo, pero gracias a la globalización y a todas estas dinámicas de poder y socioculturales y demás, básicamente nosotros hemos buscado alinearnos con los Estados Unidos y con estos países europeos poderosos a través de la lengua y a través de muchas otras iniciativas. Debido a esto ha surgido otra condición, la cual ella llama, bueno, se me escapa el término en este momento, pero básicamente ella dicta, ella sugiere que nosotros por muchos años hemos estado pues copiando y pegando o simplemente transfiriendo todas esas metodologías, estas dinámicas, con esa esperanza de que para nuestro contexto funcione de la misma manera cuando nunca va a ser de esa forma. Yéndonos un poquito al artículo que se llama CLIL en Colombia, básicamente lo que yo hago allí es un análisis. Los artículos se dividen en dos categorías, los artículos conceptuales y los artículos empíricos. Un artículo conceptual es cuando se hace la introducción, la lead review, for example, contest participants, there is an implementation, pedagogical intervention, the results, findings and conclusions. Y un conceptual article es cuando uno como investigador simplemente toma 20, 30, 40, 50 papers y a partir de estas lecturas hace una reflexión, un análisis para llegar a algunas categorías que se quieren presentar. Este artículo de CLIL en Colombia surge a partir de los estudios de maestra que justamente me encuentro finalizando en este momento y fue muy gracioso porque fue un assignment y después decidí modificarlo un poquito y lo envié a este journal y lo publicaron. Básicamente CLIL, por ejemplo, que es Content and Language Integrated Learning, es nuevamente un enfoque que nace en Europa, pues con el fin de que las personas tengan
como facilidades de movilización y facilidades de migrar, pues cuando se les dé la oportunidad de un país a otro. Y durante los últimos años este enfoque ha venido ganando también vigencia en el contexto colombiano, pero aquí sucede algo muy interesante. Hoy en día, por ejemplo, en Medellín, por ejemplo, en Bogotá, en las grandes ciudades, es posible encontrar colegios, entre comillas, bilingües. No, nuestro colegio es bilingüe. Para ellos, ¿qué es bilingüismo? Primero que todo, enseñar, por ejemplo, materias en inglés. Directamente se asocia el bilingüismo con el inglés español. Y segundo, dictar las materias, esas que se llaman subject areas o, por ejemplo, content knowledge en inglés. Y ya con eso basta para decir que se está implementando un modelo de CLIL, cuando en realidad el modelo de CLIL va mucho más allá, o el de Content-Based Language va mucho más allá. Resulta que, bueno, dentro de estas áreas que se trabajan entre lengua y contenido, tenemos la que es EMI, que es English as a Medium of Instruction, tenemos CLIL y tenemos, bueno, otra que es Content-Based Instruction. Básicamente, Content-Based Instruction y CLIL, que es Content and Language Integrated Learning, es lo mismo, solo que con diferentes términos. CLIL nació en Europa y el otro nació en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la intención con estos enfoques? Uno, que las personas mejoren sus habilidades comunicativas, sus habilidades de la lengua, mientras que a la par ellos van fortaleciendo su conocimiento de las áreas que tienen que estudiar. Por ejemplo, las ciencias sociales, por ejemplo, religión, ética, matemáticas, biología. Y esa es una de las principales razones por las cuales hoy en día en Colombia se habla mucho de colegios bilingües. Cuando uno, perdón, cuando uno toma la literatura académica y uno empieza a hacer un análisis de las características, de los features, de por ejemplo estos enfoques, uno se da cuenta de que simplemente han puesto el label, pero dictan las materias en inglés y de ahí no pasa. Básicamente lo que yo quise hacer en este artículo fue una reflexión acerca de las oportunidades y ventajas que tenemos en el contexto colombiano para desarrollar este enfoque que también es muy interesante de por sí. Uno, nosotros en Colombia nos preparamos para ser English teachers o language teachers, pero teachers al fin y al cabo. Pero no nos enfocamos ni nos preparamos para ser, por ejemplo, un profesor de inglés que enseñe, por ejemplo, biología en esta lengua. O un profesor de matemática que pueda ser capaz de enseñar, por ejemplo, las matemáticas o las estadísticas en esta lengua. Porque nosotros no recibimos la preparación para eso. Recibimos preparación en lingüística, en filosofía, en literatura, bueno, en muchas áreas, pero definitivamente no recibimos la instrucción necesaria para llegar después a un colegio y enseñar esas materias en inglés. Que a las personas las obligan, después es diferente, que les toca asumir ese rol, es totalmente distinto, pero no es que hayamos recibido la preparación. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales en el artículo de CLIL yo la llamé como Lack of Preparation in Teacher Education Programs, porque en los programas de licenciatura definitivamente nosotros no nos estamos preparando para ser profesores que enseñen content knowledge a través de la lengua. Simplemente asumimos ese rol cuando nos dan una oportunidad laboral en diferentes contextos educativos. Otra de las cosas que yo mencionaba en este artículo es que en Colombia tenemos una tendencia a reducir el bilingüismo a lo que se conoce únicamente como la relación entre el español y el inglés. Hay algunas autoras, y justamente hay una en Bogotá que trabaja en los Andes, y ella se llama Ana María Truscott de Mejía. Ella se nacionalizó y se casó con un colombiano y todo, y ella es británica, irónicamente. Y esta profesora, esta académica, ella habla acerca de diferentes niveles de bilingüismo. Por ejemplo, un bilingüismo circunstancial, por ejemplo, un bilingüismo equilibrado, inequilibrado. Y otra de las cosas que ella comenta, soportando sus pensamientos en las ideas de Becker del año 2011, es que el bilingüismo no se restringe únicamente a la relación español-inglés, sino que el bilingüismo puede ser incluso el otro lado de la moneda, es decir, hablar más de una lengua. Puede ser dos, tres, cuatro, pueden ser muchas, y eso sigue siendo bilingüismo dependiendo de la necesidad de la persona. Entonces, la literatura académica en Colombia ha sido muy interesante porque especialmente los antioqueños, bueno, algunas personas que han estado por alguna u otra razón afiliadas a la Universidad de Antioquia, han hecho unos estudios muy interesantes. Por ejemplo, el profesor Jaime Usma Wilches, que es muy conocido en Antioquia y en Colombia por su trabajo en Language Policy, él ha encontrado que básicamente el gobierno y el Ministerio de Educación han estado contribuyendo a la propagación de lo que son modelos muy burocráticos de Language Policies. Y básicamente esos modelos se han adaptado al dinamismo global y a ese dinamismo que es como que gira en torno a un mercantilismo. Básicamente la gente aprende inglés para emigrar, para ir a otro país, para conseguir dinero, debido a una visión idealizada que tienen de la vida en los Estados Unidos, en países europeos, pero la realidad hoy en día incluso es muy diferente en esos países, en estas naciones. Entonces, una de las cosas que el profesor Jaime Usma Wilches propone en sus artículos
es que nosotros debemos empezar a hacer una cosa que se llama longitudinal multisite case study. Es decir, si vamos a enseñar inglés, bueno, analicemos primero las necesidades, los gustos, las aspiraciones de las personas que están inmersas en este contexto en el cual vamos a enseñar la lengua. Porque muy posiblemente muchas personas tienen la habilidad, pero no tienen el gusto o simplemente no lo van a encontrar útil. Y esto se alinea mucho con lo que algunos autores han hablado, como lo son, por ejemplo, el caso de la profesora Carmen Elena Guerrero. En el año 2008, ella, como parte de su disertación doctoral de la Universidad de Arizona, publica un artículo muy interesante y es un análisis crítico del discurso sobre language policies. Y nuevamente, esta profesora Carmen Elena Guerrero, que es una académica muy buena a nivel colombiano, es una eminencia esta profe, ella encuentra a través de este análisis crítico del discurso que el gobierno mismo ha reducido esta relación de bilingüismo a únicamente español-inglés y ha venido invisibilizando, ha venido como ignorando otras lenguas, incluso autóctonas de comunidades culturales originarias, y junto con la profesora de Mejía, que es esta profe que es extranjera, ellas hacen una propuesta y básicamente lo que hacen allí es una invitación para que todas estas lenguas indígenas también se empiecen a tener un poco más activamente en cuenta y pues que también desde el campo de IELTS nosotros podamos seguir desmitificando todos esos procesos de investigación y pues también de enseñanza y de pedagogías en general. Esta es como una pequeña contextualización de lo que ha venido pasando como en la academia en los últimos años. En este momento en Colombia y más específicamente en IELTS está muy fuerte, diré yo, está tomando mucha fuerza las pedagogías y la teoría de colonial. Y básicamente no es rechazar lo que ya existe, como lo es el caso, por ejemplo, en la enseñanza del inglés con los libros guías o con los audios donde se resalta la figura del hablante nativo, sino simplemente también ser capaces de ilustrar esa otra cara de la moneda, esa otra posición, porque desafortunadamente o infortunadamente por muchos años, pues el campo de IELTS ya estaba muy alineado a intereses económicos de países que tienen mucha fuerza, que tienen mucho poder en contextos internacionales. Gracias a esas iniciativas, por ejemplo, hoy en día es posible encontrar que algunos estudiantes, incluso en licenciatura, están haciendo investigación con comunidades marginadas o están haciendo, por ejemplo, investigación para crear unidades didácticas donde se incorporen principios de interculturalidad crítica o están, por ejemplo, diseñando materiales donde se hable un poco más activamente de comunidades indígenas. Entonces, ha sido un proceso difícil, pienso yo, porque incluso yo paso a creer que muchos de nosotros hemos sido víctimas del proceso y ha sido un proceso dificultoso y ha sido un proceso duro, pero hay una luz y básicamente con esas pedagogías y esa teoría de colonial se está buscando es visibilizar que las personas quienes no habían tenido una voz antiguamente puedan hablar, puedan expresarse. Y en este orden de ideas, por ejemplo, se ha roto también una visión heteronormativa y hoy en día los estudios de identidad a nivel nacional, a nivel de Colombia, tienen mucho que ver con el postestructuralismo, con las diferentes afiliaciones identitarias que las personas tienen, que las personas en NAT. Entonces, básicamente ya se le está dando como mucho más reconocimiento al individuo como tal, no simplemente lo que puede alcanzar con la lengua, sino a la persona, al individuo, quién es este individuo, de dónde viene, para dónde va, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses. Y ha sido un proceso bien interesante y pienso que ha sido un poco difícil, pero allí se está dando una puja para que se sigan dando esos reconocimientos a las comunidades pues que tanto lo merecen también. Profesor Mosquera, muchas gracias por compartirnos esos hallazgos, ¿sí? De las investigaciones que hasta el momento pues, ha conducido y está conduciendo. Eh, Abrimos el espacio entonces para comentarios y preguntas sobre estas exploraciones. Recordemos que el profesor Mosquera ha estado trabajando en líneas muy específicas. Sus estudios precisamente, pues los publicados y socializados hoy, en primera instancia refieren a CLIL in Colombia, Challenges and Opportunities. ¿Sí? De pronto si hay preguntas al respecto sobre qué es lo que está pasando con CLIL en el país. O EFL Teachers Professional Identity, de pronto también indagar un poco más sobre lo que está ocurriendo en términos de la identidad de los docentes de lengua inglesa en nuestro contexto. From EFL to ELF, in the need to progressively incorporate English as a lingua franca in Colombian ELT. Sí, de pronto, si hay curiosidad con respecto a este enfoque de English as a lingua franca, también preguntas o comentarios son bienvenidos. Y también tenemos un artículo que está por ser publicado, Scholars Raising the Voices Up, Discourses of Hegemony and Resistance in ELT in Colombia.
Entonces, digamos, si hay allí algo relacionado con discursos hegemónicos, si resistencia en nuestro campo, también comentarios, preguntas. Sí, la idea es estimular esa curiosidad y quien quiera pues, participar en el espacio, bienvenido sea. Pueden hacer sus preguntas también por el chat, en caso de que sí, quizás haya una aprensión por hacerlo sí, por el micrófono. Miremos, acá nos pregunta Douglas, ¿dónde se pueden leer los documentos o artículos que ha publicado? Ya mismo los comparto. El profesor nos lo había compartido, sí, anteriormente. Voy a pegarlos aquí en el chat. Sí, este es el primero sobre Clio. Mientras tanto, alguien se anima a hacer una pregunta de pronto. Okay. Bueno, entonces mientras alguien se anima, pues yo me animo entonces. Creo que me llama mucho la atención la noción de la reivindicación de la identidad de estas comunidades desde ese lente de colonial. No sé si de pronto podríamos expandir un poco allí esta reivindicación, qué rol juega, profesor Mosquera, en términos, digamos, del proceso de, ¿sí? de adquisición o de apropiación de lo que sería pues, el inglés en términos de lo que es esta lengua franca. No sé si de pronto podríamos sí, ahondar un poco más al respecto. Sí, bueno, es que ha sido un proceso muy interesante porque curiosamente los 4 artículos que se han publicado durante esos meses giran en torno a ciertas áreas en específico, pero son áreas que al fin y al cabo vienen a alimentar como esa construcción de conocimiento, mientras que el de Clill, por ejemplo, habla acerca de un enfoque que se está utilizando recientemente en Colombia. El de From EFL to ELF es como una invitación que se hace como a asumir nuevos modelos que reconozcan la enseñanza de esos otros ingleses que existen a nivel nacional y a nivel internacional. Y con la parte de estudios de identidad, pienso yo que es un aspecto también muy importante porque resulta que la teoría identitaria, la teoría de identidad, no es algo nuevo en el campo de Yeltsin, ni en la lingüística aplicada, ni en la educación en general, porque cuando estaba desarrollando ese estudio, incluso encontré, bueno, artículos que habían sido publicados en los años 70, en los años 80, pero entonces ellos se iban hacia un aspecto muy específico de lo que era la construcción de identidad y era una perspectiva muy basada en lo social, en la interacción social. Después encontré otros artículos que hablaban acerca de la construcción cultural de lo que es identidad, después desde la perspectiva psicológica. Entonces, básicamente el rol y la incidencia de todos esos artículos es que están brindando como un nuevo enfoque de cómo las comunidades están cambiando y también cuáles son las necesidades de estas comunidades, porque incluso en el campo de IELTS a nivel nacional, hoy en día se está hablando mucho de lo que son community-based pedagogies, que son pedagogías basadas en la comunidad. Y lo que sucede es lo siguiente, mientras que por muchos años, por ejemplo, se enseñó el inglés desde una visión muy objetivista, que era un objeto, simplemente un elemento para comunicación, y que era también un instrumento, como lo llamaron, por ejemplo, como radio y como lo llamaban Reagan en el año 2004, hoy en día ha tomado un aspecto mucho más social, gracias al giro sociocultural y todas esas dinámicas que nos afectan como comunidad, como contexto nacional, están entrando a jugar un factor muy importante en todas las áreas de conocimiento en el campo de ELC. Esta es una de las razones por las cuales hoy se habla incluso de social justice. Y es muy interesante porque siento yo que el campo de ELC es transversal, se puede transversalizar con muchas áreas de conocimiento, como lo son, por ejemplo, cultura, como lo son, por ejemplo, identidad, como lo son, por ejemplo, nuevas pedagogías, como lo son pedagogías basadas en la comunidad, como lo son diseño de materiales, porque una vez hice un ejercicio que me pareció muy interesante y es cierto. Antiguamente nosotros teníamos una visión muy verbocéntrica, todo era el verbo en la parte comunicativa. Hoy en día se habla desde una perspectiva mucho más multimodal y otra característica es que antiguamente todas las tesis de grados, todos los artículos giraban en torno a 4 temáticas en específico, que eran listening, reading, writing y speaking. Por ejemplo, cómo mejorar el listening a través de canciones, cómo mejorar el reading a través de cuentos. Y uno hace un barrido de tesis de pregrado y posgrado incluso a nivel de maestría de hace 10, 15 años. E irónicamente hay una saturación de la literatura a nivel de esas habilidades.
desde hace unos 10 años para acá, con todos los giros que han venido tomando lugar en el campo de ELC, porque es un campo, bueno, es un campo específicamente lingüístico, pero se ha venido nutriendo de otros aspectos, de otras ramas del conocimiento. Ya es posible notar que hay un giro conceptual y mientras que antiguamente se enfocaban en las skills y se percibía la lengua como un instrumento, hoy en día ya bueno, se utiliza como un instrumento, como un vehículo para comunicación, pero se busca que las pedagogías y la enseñanza del inglés como tal vaya mucho más allá, que el ciudadano, por ejemplo, sea un ciudadano crítico y que exista una intersección entre lo local, voy a escribirlo aquí, por si alguno se quiere animar a buscar después el término, lo local, que es la intersección entre lo global y lo local, y esto lo desarrolló como era Adivelu, que es un profesor de la India, e irónicamente toda la literatura que él ha publicado la ha escrito en inglés y es una de las eminencias, diría yo, de Estados Unidos. Entonces, estos estudios, estas investigaciones nos han llevado a replantearnos cómo estamos enseñando el inglés en Colombia. Afortunadamente han surgido investigaciones, han surgido artículos donde una perspectiva un poco más neutral, un poco más libertaria, por decirlo de esa forma, han surgido, pero existe una contradicción y es que muchas veces dentro de las mismas licenciaturas se sigue enseñando de la misma forma. Entonces, mientras que por una parte, por ejemplo, se está trabajando desde la investigación y académicamente, por otra parte se siguen siguiendo aquellos modelos tradicionales y es una puja que existe hoy en día. Cuando yo publiqué, por ejemplo, bueno, cuando realicé el último artículo que fue el que su merced comentó que estaba en proceso de publicación, pero ya está publicado. Yo hice un análisis de prácticamente 182 artículos en diferentes revistas académicas de IOTC, porque en Colombia tenemos unas muy buenas, como lo son Profile, por ejemplo, de la Universidad Nacional, ICALA de la Universidad de Antioquia, GIES de la UNICA, Colombian Applied Linguistics de la Distrital, Folios de la Pedagógica Nacional, Signo y Pensamientos de la Javeriana, pero publican artículos en inglés y académicos del IELTS han publicado allí. Yo notaba que ya hoy en día los términos que tienen que ver con, por ejemplo, knowledge otherwise, que son los conocimientos otros, están ganando vigencia. De esos 182 artículos iniciales que tuve, los reduje a 46 y básicamente después hice un contraste con 3 políticas lingüísticas nacionales. Y lo que encontré fue muy interesante. Durante muchos años han habido esos discursos hegemónicos. Es que usted tiene que hablar el inglés de esta forma. Si no suena como un hablante nativo, usted no va a tener oportunidades laborales o las oportunidades van a ser para quien suene definitivamente de esta forma. Pero hoy en día existen contradiscursos o discursos alternativos en los cuales la diversidad en todos los sentidos, incluso en pronunciación, a nivel identitario, a nivel comunitario, a nivel social, ha venido ganando fuerza, ha venido ganando importancia y básicamente el individuo tiene mucha más resonancia, por decirlo de esta forma, en la academia hoy en día. Esto fue evidenciado también justamente en uno de los artículos que el profesor Valencia del 2013 publicó, donde él decía que básicamente el gobierno y el Ministerio de Educación tienen unas cosas que se llaman los Identity Shaping Discourses, que son los discursos que forjan la identidad de las personas. Por ejemplo, volvemos a la misma temática. Ser bilingüe en Colombia significa hablar español e inglés principalmente, y otras lenguas que tienen mucha relevancia también han sido marginadas por muchos años. Por ejemplo, bueno, tener la oportunidad de emigrar o de viajar a países poderosos también es como un plus que se le brinda al individuo, pero es muy irónico porque en muchas partes del mundo se habla inglés, pero cuando uno habla, por ejemplo, con los pre-service teachers, casi siempre ellos tienen la noción de querer ir a Inglaterra o a Estados Unidos y muy de vez en cuando a algún país europeo. Y si es a un país europeo, es un país que es fuerte, fuerte económicamente y en muchos sentidos, pues también es un país poderoso. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con una cosa que se llama knowledge democracy, que es la democratización del conocimiento y básicamente, por ejemplo, las culturas africanas, de las comunidades culturales originarias o indígenas, como seguimos diciendo, tienen muchas cosas con que contribuir, tienen muchas cosas para aportar. Y hoy en día en el campo de IELTS, por ejemplo, ya estamos empezando a tomar algunos términos. Entonces, es algo muy interesante porque todo esto ha venido funcionando para empezar a desmitificar muchos de esos procesos. Por ejemplo, los procesos de translanguaging, ¿no? Los procesos de code switching, y ya la gente se ha venido dando un poco cuenta de que el inglés es una lengua poderosa, pero también es una lengua de colonización y que debemos ser principalmente cuidadosos con esta lengua que nosotros manejamos o estamos aprendiendo, ¿no? Porque si nosotros quizá en el futuro seguimos reproduciendo esos estándares, pues sencillamente nada va a cambiar. Pero si desde la academia empezamos nosotros a nutrir con estas prácticas, con estas otras visiones, con otras ideologías que son diferentes y por ser diferentes no es que estén correctas, sino que simplemente son diferentes y tienen también cabida para ser analizadas,
pues nosotros podemos llegar a hacer un cambio, porque uno de los principios de la decolonialidad o de colonización no es simplemente quitar, por ejemplo, esto para llegar y montar lo otro y establecerlo porque estaría lo mismo. Hay una homogenización o colonialización del conocimiento, de la ideología, sino que simplemente es brindar ese espacio para que todos tengan cabida por igual y pues de ahí en adelante cada individuo decidirá hacia dónde quiere irse o qué caminos quiere tomar. Entonces, Juan y pues los que están aquí presentes, ha sido un proceso bien interesante. Esos son mis fuertes en términos de investigación, lo que tiene que ver con English as a lingua franca. En este momento, por ejemplo, con el profesor Diego Macías de la Universidad de Surcolombiana de Neiva Huila, estamos por enviar a publicación un artículo que se llama Word Englishes y como el impacto que esto tiene en las personas, porque resulta que durante 3 semestres consecutivos Macías, que fue mi profesor justamente cuando yo era estudiante de pregrado y hoy en día es mi colega, él ha estado enseñando un curso que se llama English and Globalization. Y básicamente en este curso, él lo que hace es exponer a los estudiantes a diferentes acentos de inglés, así como también a sus aspectos históricos y culturales. Y lo que nosotros encontramos en esta investigación es que cuando las personas están un poco más expuestas a esas otras variedades del inglés que no son tan prestigiosas, pero que igualmente están allí y existen, simplemente la persona empieza a desarrollar una visión cultural mucho más abierta de lo que es el mundo y empieza también a desarrollar new understandings, como lo llamamos nosotros en el artículo. Entonces, se podría decir que a pesar de que yo estaba trabajando en unas áreas del conocimiento, básicamente estos artículos y estas áreas forman mi scholarship, como mi área de estudio, porque trabaja y trata acerca de identidad, discursos hegemónicos, colonialismo, counter-hegemony, que es como la contrahegemonía, por ejemplo, discursos alternativos, y son básicamente esas pedagogías diversas o esas pedagogías otras que también han venido ganando relevancia, no solo en ELC o en lingüística aplicada, sino en todos los campos del conocimiento. Porque en la educación como tal, no en lingüística aplicada, sino en educación, se habla mucho también de decolonización, de colonizar el pensamiento, se habla mucho también acerca de comunidades culturales originarias y de cómo sus perspectivas, sus visiones o cosmogonías o cosmologías pueden venir a nutrir también nuestra perspectiva como personas pues que han sido formadas bajo un modelo muy western de lo que es la educación, ¿no? Muy centrado en los estándares y que tiene que ver mucho con las dinámicas de poder que se trabajan en todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta de Beth. Adelante. Hola John, buenas tardes. Soy Aida Blanco, discúlpame por el nombre en el Hola, Zoom, profe, pero buenas tardes. bien, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta respecto, pues tú sabes que yo soy profesora de español como lengua extranjera, pero tu opinión frente a las nuevas metodologías que estamos intentando estudiar, investigar, me refiero a el aula invertida, diseño de pensamiento, trabajo por tareas, trabajo por proyectos, trabajo también por problemas, ¿no? En la enseñanza de lenguas, porque yo veo que estamos enseñando las metodologías, pero no las estamos poniendo en práctica. Entonces, ¿qué opinas tú de esta contradicción? Porque nosotros enseñamos la teoría todo funciona muy bien, pero estamos enseñando de otras formas y pues la reflexión que nos queda después de la pandemia es que estas metodologías son necesarias, pero es necesario también reflexionar sobre estas porque pueden también ser una forma de colonización de la pedagogía porque no las adecuamos muchas veces a los ambientes en los que nosotros trabajamos. Te agradezco, muchas gracias y qué rico escucharte esta tarde. Muchas gracias, mi profe. Muy complacido por su compañía. Es un honor para mí también tenerla aquí por su trayectoria y porque yo sé quién es su merced como académica. Gracias por la pregunta. Sí, es muy interesante. A mí la verdad me da como un poco de tristeza porque, bueno, una licenciatura es el sitio donde se están formando los futuros profesores, ¿no? Y muchas veces nosotros nos quedamos cortos con las acciones y nos quedamos en el discurso, como su merced justamente dice. Yo opino que implementar estas metodologías y estas pedagogías otras es muy bueno, en el sentido en el que lo hagamos también gradualmente. Lo que pasa es que yo siento que nosotros durante tantos años hemos estado como tan apegados a ciertos modelos que un cambio de la nada es como muy duro, un cambio, es como un choque que se genera allí. En este momento con mis estudiantes, por ejemplo, de licenciaturas allí en la UPTC, yo estoy intentando empezar a hacer pedagogía con ellos, hablar con ellos acerca, por ejemplo, de los conocimientos otros, hablar con ellos acerca de la existencia del English as a lingua franca, de los Word Englishes. Y justamente el viernes pasado nosotros tuvimos una ponencia con dos colegas con quienes trabajo de la Santo Tomás, aquí de Tunham, y hablamos sobre, bueno, un estudio de investigación que está en proceso de publicación y ahí derivamos la ponencia
que se llama EFL Teachers Perceptions and Beliefs Regarding English as a Lingua Franca en Colombia. Fue muy interesante porque básicamente el English as a Lingua Franca ha existido por muchos años en contextos internacionales. En Colombia, apenas en este momento nosotros estamos empezando a trabajar sobre eso. Justamente Diego Macías, que es el profesor de quien hablaba hace un rato, en el año 2010 él fue la primera persona que publicó un artículo que se llama From EFL to ELF, Considering New Perspectives in ELT, y él hace esa invitación a asumir un modelo de English as a Lingua Franca donde a través del diseño de materiales, por ejemplo, donde a través de la demistificación de los hablantes nativos, se puede enseñar a las personas que existen otras variedades de la lengua. En el año 2013, el profesor Raúl García de la Universidad Distrital, él viene y llama esto como English as an International Language, y él hace una revisión de la literatura, y en efecto, él soporta lo que el profesor Diego Macías ya había comentado, y él básicamente dice que en Colombia nosotros seguimos hablando de un modelo que es EFL, que es English as a Foreign Language, pero es un caso muy interesante porque cuando nosotros analizamos etimológicamente la connotación de la palabra foreign, for example, el profesor Raúl Mora, que era de la Pontificia Bolivariana y que emigró y está en ese momento en Noruega con su esposa, él llega a la conclusión de que cuando se habla de foreign es como inapropiado, es ajeno, es como extraño para el contexto en el cual se desarrolla. Entonces, partiendo nomás del nombre, nosotros nos podemos dar cuenta de que en Colombia nosotros, en realidad, a pesar de que digamos que tenemos un modelo EFL, nosotros no tenemos un modelo EFL. Lo que pasa es que lo hemos utilizado bajo esa estandarización, pero en Colombia nosotros tenemos muchos acentos y, por ejemplo, cuando muchos de nosotros hablamos, se nos nota el acento latino. Hay personas que, bueno, toman cursos de accent reduction en los Estados Unidos y en otros países para reducir su acento, pero esas características muy propias, muy nuestras, siempre van a estar ahí. Entonces, es muy interesante porque básicamente mi scholarship se basa en esas áreas de conocimiento y con Diego Macías nosotros estamos por iniciar un tercer estudio de investigación y queremos hacer una caracterización de ese Colombian English, porque mientras que antiguamente, por ejemplo, la gente decía he don't, y desde la lingüística se decía que era un error de interferencia de la L1 sobre la L2, muy posiblemente esa puede ser una variedad de la lengua si mucha gente, si una gran parte de la comunidad la habla, si una gran parte de la comunidad la utiliza. Entonces, básicamente eso nos permite visibilizar que el inglés es una lengua, pues como todos lo sabemos y como todas las lenguas que están en movimiento y que son vivas y que básicamente se van alimentando dependiendo de las diferentes características socioculturales que vayan emergiendo de las diferentes comunidades. Una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que, por ejemplo, el Indian English, que es el inglés que hablan en la India, ellos utilizan el presente continuo para hablar en presente simple. Si yo digo, por ejemplo, yo pienso que Juan Manuel es un buen profesor. En Standard English es I think Juan Manuel is a good teacher. En Indian English, ellos dicen I am thinking that Juan Manuel is a good teacher. Entonces son características propias de cada comunidad y estas personas han internado esas características lingüísticas y ellos entienden que cuando hablan de esta forma es porque ellos se están comunicando como si fuese un presente simple. Entonces, en Colombia hay mucha tela que cortar y en la parte de investigación mucho más todavía, porque nomás, por ejemplo, en la parte de diseño de materiales, los académicos colombianos del campo de ELC, ellos tuvieron una serie de iniciativas y esa serie de libros que se llama English Place Way to Go, por ejemplo, fue diseñada por José Aldemar Álvarez, por mucha gente que es muy buena en el campo, pero sigue abarcando aspectos como un poco superficiales de lo que es la cultura. Cuando yo tengo mis clases de lingüística aplicada, yo hablo con los chicos y les digo, por ejemplo, mire, si usted quiere hacer una tesis innovadora y diferente, su merced perfectamente puede crear un handbook de Word Englishes, un libro, por ejemplo, o una unidad didáctica, o una serie de unidades didácticas donde esos otros ingleses se visibilicen y se estudie la parte social y cultural. Hay un lingüista que se llama David Crystal y él es como un Chomsky, pero británico, es como el equivalente. Y este profesor David Crystal, a pesar de que es nativo, él aboga por el reconocimiento de los Word Englishes y del English as a Lingua Franca. Y él dice que, por ejemplo, cuando él estuvo en África, a él le llamaba mucho la atención que él veía un letrero y decían robots, pero ese robot para ellos era un letrero y era una serie de significados diferentes. Y él decía que, por ejemplo, en Inglaterra ellos tienen una cosa y es, bueno, una frase y es algo así como, this is very Clamson Junction. Pero Clamson Junction es, por ejemplo, el nombre de una estación del tren allá que es caótica. Entonces, cuando ellos se ponen de acuerdo y dicen, this is Clamson Junction, es porque básicamente están diciendo, this is a disaster, this is a chaos.
Entonces, la lengua va mucho más allá, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, que nosotros como profes de inglés y de todas las lenguas podamos tener la oportunidad de seguir demistificando a través de la práctica, a través de experiencias investigativas, de esas iniciativas, para que los chicos y los pre-service teachers en general, pues también puedan desarrollar una visión mucho más amplia o pluralista, como lo llama Macías en el año 2010, de lo que es la lengua, y que ellos sencillamente no se sientan mal si no hablan o no suenan como un hablante nativo, sino que también puedan ser capaces de reafirmar su identidad como un hablante no nativo que viene del sur, de estas epistemologías que por muchos años han sido marginadas o han sido dejadas de lado, pero que igualmente tiene una voz, tiene algo que reconocer en toda esta construcción de conocimiento y esas pedagogías y esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pronto un espacio para un último comentario, una última pregunta. Voy a mirar si en YouTube alguien ha escrito algo también. Sí, efectivamente hay una pregunta acá. Dice, ¿ver la lengua inglés como lengua franca podría ayudarnos a una descolonización o a empoderarnos de nuestra propia variedad de inglés? Pero una pregunta que hace Juana, es el nombre que tiene aquí. Pronto, pues un último comentario aquí para que cerremos la hora, profesor Mosquera. Yo pienso que sí es una buena opción. Como lo dije hace un rato, no es que sea la forma correcta, simplemente es una forma diferente, pero perfectamente nos podría servir como una iniciativa para nosotros seguir decolonizando ese pensamiento, ¿no? Es que es muy irónico que nosotros por muchos años estuvimos tan subyugados a esos conocimientos del norte global, que son los países poderosos, pero hoy en día estamos tomando un rol mucho más activo. Estamos intentando producir, estamos intentando realizar investigación, estamos intentando mostrar esas otras cosas. Y es muy irónico y a veces yo le cuento esta anécdota a mis estudiantes y me causa un poquito de gracia. Con esta ponencia de, por ejemplo, English as a Lingua Franca, nosotros hicimos 4 presentaciones, bueno, fueron virtuales, pero hicimos 4 presentaciones en universidades norteamericanas, que fue la Universidad de Arizona, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Colorado en Boulder y otra que se me escapa, y una de Alemania, que es la Universidad Técnica de Múnich. Entonces, básicamente, yo pienso que sí, tener la oportunidad de empezar como a reafirmar nuestra identidad y nuestra variedad del inglés o nuestro Colombian English puede abrirnos las puertas de mucha forma, siempre y cuando lo hagamos de forma gradual, lo hagamos de forma progresiva, de forma constante, pero es que son muchas cosas que hacer. Por ejemplo, perfectamente en este momento podría pensar en 4 o 5 tesis, por ejemplo, de licenciatura o de maestría, que tienen que ver con language policy y la forma en la cual ellos ven el inglés. Y esta fue justamente uno de los resultados que yo arrojé en mi artículo de ICALA de la Universidad de Antioquia y que tiene que ver con decolonización. Yo decía, bueno, allí ellos hacen referencia al término inglés, creo que fueron unas 161 veces a lo largo de los 3 documentos, pero resulta que la decolonización empieza incluso desde la utilización de los términos que utilizamos en la lengua. Hoy en día ya no es válido, por ejemplo, hablar de conocimientos, sino conocimientos otros, en plural, in plural. O, por ejemplo, ya no es tan válido hablar de inglés, sino Englishes, en plural también, porque todo esto implica ir dejando como esa visión que a nosotros nos han impuesto por tantos años y finalmente reafirmar nuestra posición, nuestra identidad, nuestros documentos, nuestras metodologías y tantas cosas que nosotros como colombianos tenemos para ofrecer. Una idea, por ejemplo, es desarrollar un handbook acerca de los Word Englishes para que los estudiantes estén expuestos a esta metodología. 2, analizar la visión que el Ministerio de Educación tiene del inglés desde los documentos. Si se habla de un inglés estándar o si se habla de Word Englishes, por ejemplo. O sea, son muchas cosas. 3, la identidad de los profesores cuando enseñan Word Englishes o cuando enseñan English as a Lingua Franca a través de estos modelos. O sea, muchas cosas podemos hacer allí. Entonces, básicamente es la creación de una nueva agenda de investigación. Lo que está pasando es muy interesante porque estas investigaciones están empezando como a abrir ese camino para que se consoliden esas research agendas. Y justamente en el artículo de CLIL en Colombia, yo digo eso. Las dificultades, la falta de preparación en los programas de licenciatura, que no tenemos esa experiencia, perdón, y que nos toca enseñarla cuando ya llegamos a un contexto laboral formal. Oportunidades, la consolidación de una nueva visión de lo que es el bilingüismo, incorporando más activamente las lenguas autóctonas. 2,
Las oportunidades de desarrollo profesional, porque así empiecen desde los programas de licenciatura, hay profesores de inglés en servicio y que llevamos muchos años trabajando, quienes no podemos tener acceso a esos conocimientos si no accedemos a estudios de formación posgradual. Entonces, en ese caso, ¿qué se debería hacer? Conferencias, por ejemplo, workshops, por ejemplo, y muchas más iniciativas para que todos estemos a la vanguardia y pues nos vayamos actualizando en ese sentido. Y 3, la consolidación de una agenda de investigación, porque en Colombia únicamente algunos estudios se han hecho en el área de CLIL y desafortunadamente la mayoría de esos estudios e irónicamente se han realizado en universidades e instituciones privadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal aplicar ese modelo de CLIL en el área rural? Con la comunidad rural, por ejemplo. Eso no se ha hecho aún en este momento y está haciendo falta. Entonces, todas esas contribuciones y toda esa tela que nosotros vayamos cortando, porque hay muchísima tela que cortar, básicamente van a hacer eso, seguir expandiendo y contribuyendo a la consolidación de muchas agendas de investigación, diría yo, que es básicamente pues, lo que se está buscando hoy en día en esta área de IoT y de lingüística aplicada en general. Bien, y con este comentario de cierre llegamos al final de la sesión de esta semana de Code Switch, que nos abrimos, ¿verdad?, a dejarnos permear de este furor impresionante del profesor Mosquera en sus exploraciones investigativas actuales, recientes y que vienen, sí, en estos diferentes ámbitos. Mil gracias nuevamente, profesor, por asistir, por apoyarnos en este espacio, por contribuir, sí, con ese amor, con todos estos proyectos que en estos momentos enarbola. Nos place un montón haberlo tenido acá como invitado de Code Switch y bueno, por acá queda una puerta, un canal abierto para cuando sea necesario entrar en contacto. A todos aquellos que se nos unieron hoy vía Zoom y YouTube, también muy agradecidos. Nos vemos la próxima semana con otra sesión de Code Switch. Mil gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.